asirio. Bien, pues ya está grabando. Lo va a suceder el periodo asirio, que son los que lo van a conquistar, pero luego los babilonios, apoyados por otros pueblos semitas, van a conquistar de nuevo en la región, y entonces viene el segundo imperio babilónico. Y después, en un periodo más corto de tiempo de dominio babilónico, pues más o menos en el siglo V antes de Cristo, vendrán los persas, ayudados por los medos, y entonces van a conquistar la región. Y ahí termina pues el periodo de la cultura babilónica. Entonces, por acá, un par bueno, marcas acá en el mapa que nos muestran los dominios que tuvieron los babilónicos. El primer emplazamiento es más o menos hacia el norte de donde estuvieron las culturas sumerias y acadias. Luego les decía, vienen los asirios, conquistan la región, expanden la región en cuanto a control, y luego vienen los babilónicos, se apoderan del el reino que habían logrado construir los asirios, y entonces pues el segundo imperio babilónico es más amplio, cubre el Golfo Pérsico, la zona de las costas sería oriental del Mediterráneo y la cuenca del Nilo, es decir que también van a conquistar a los egipcios durante algún tiempo. Para esta época, ya los últimos 5 o 6 años antes de nuestra era, Egipto entra en decadencia, y entonces son muchos los pueblos que lo van a comenzar a conquistar, y es una sucesión de guerras también en la región. La estructura social, tenemos 4 castas. Les recuerdo que estas no son clases sociales, sino que se denominan castas. En las castas no se puede subir ni bajar de ese grupo social, sino que son grupos cerrados. Entonces, la casta del rey va a ser siempre la casta del rey. Esos no van a ser, ¿qué sería? Mando del ejército o sacerdotes de un segundo nivel, por ejemplo, o comerciantes, sino que van a estar siempre alrededor del rey y van a convertirse eventualmente en reyes también. Y así los demás. Los esclavos en la base de la pirámide, y recuerden que son los pueblos sometidos, aquellos que no, aquellos miembros de las comunidades que someten, que no quieren tener el dominio de los babilónicos. Entonces los van a doblegar y los van a convertir en sus esclavos. El mensaje. Bueno, fue la suerte donde nacieron. Bien, entonces siglo XVII antes de Cristo, esos son 1700, 1800 antes de Cristo, ya Babilonia era un gran reino, se había convertido en una potencia en toda la región que pues tenía más o menos el mismo tipo de desarrollo que los egipcios, y habían ya pues iniciado una expansión bastante grande, habían sometido a muchos de los pueblos de los alrededores, entre ellos los hebreos. Por eso en el Antiguo Testamento mencionan Babilonia, y Babilonia es los malos, son los politeístas, los que no creen en el Dios único, y así pues, sucesivamente. Entonces por eso sabemos que se mencionan por ahí algunos reyes también. La Babilonia de este rey de Hammurabi estaba bastante bien edificada, es una época de mucho desarrollo arquitectónico, siempre con los limitantes que les ofrece la región, es decir, que se construye con escasa piedra, con mucho adobe y con mucho ladrillo cocido. Pero pues se sabe que había muchos templos y palacios en esta época. La disposición de las casas era como si fuese un entramado, así bien complicado, como si fuera un laberinto, con pasillos angostos y algunas calles principales que eran las más grandes, que eran las avenidas donde pues se paseaban los reyes en algún momento de festividad. Bien, acá una imagen, ahí podemos ver lo que les mencionaba. Vean, esto que aparece con azul acá, esa es la entrada principal, es como decirles un puente fronterizo acá. Eso garantizaba que toda la gente que entrara
estaba siendo registrada. Se sabía quiénes eran los que iban entrando a la ciudad. Y luego la ciudad estaba completamente rodeada por murallas. Esta es una doble muralla que se observa en esta reconstrucción. Esas son externas, o sea, es para mantener afuera a los invasores. Y dentro de las mismas ciudades habían espacios también amurallados, que son los que vemos acá, que son destinados para el palacio, para el Sigurat, que recuerden es el templo, y las estancias de los sacerdotes y los grandes mandos del ejército. Entonces ellos estaban todavía más protegidos dentro de toda la ciudad. Y vean también la cercanía con el río Éufrates. Sobre la religión, así punteándoles algunos datos, decirles que es bastante ¿cómo se dice? Moralista. O sea, no es una religión tan extravagante en cuanto a los mitos o tan extensa en cuanto a los mitos como lo va a hacer Grecia, por ejemplo, sino que esto es un tanto todavía en construcción. Se siguen agregando divinidades dependiendo de lo que necesita la comunidad y siempre habrán algunos dioses importantes. Y también luego la religión sirve para controlar socialmente al pueblo. O sea, a través de la religión buscan la manera como la gente tenga ciertos temores, ciertos recelos con realizar algunas actividades que saben les van a hacer castigadas, ya sea por la divinidad o por la autoridad civil, que en este caso es el rey. Acuérdense que el rey ya para esta época ya no solamente es un rey sacerdote, sino que es un guerrero. Y como tal, ahora él se considera un ser divino, o sea, de la misma naturaleza de los hijos del cielo, o sea, de los dioses. O sea, hay varios de los que ya vimos que se mantienen de la mitología sumeria y acadia, por ejemplo, Enil, que es dios del aire, Ea, dios de las aguas, Sin, la luna, Samash, que es hijo de Sin, que era el hijo del dios del sol, Istar, diosa del planeta Venus, diosa de la guerra también y del amor. Luego, bueno, lo que ya les mencionaba, se realizan actividades como con esa característica de magia, y porque pues eso no se deja de lado todavía, sino que se mantiene la idea que hay aspectos de la vida que se rigen por magia, por ejemplo, por cosas que no se pueden explicar. Y la mejor manera de hacerlas digeribles por la población es pues darles un aura de magia alrededor de ella. En ese sentido, pues aparecen dioses que rigen las cosas buenas y dioses que rigen las cosas malas. Acá hay un término que es el de demonio. Un demonio no significa que sea algo malo, sino que rige alguno de los aspectos de la noche, por ejemplo. Entonces, la idea de demonio, cuando la escuchemos, la leamos, en el contexto de los pueblos mesopotámicos, no tiene que ver con el diablo como nosotros lo vemos acá o como nosotros lo percibimos en nuestro contexto cristiano, sino es una divinidad, solamente que rige algunos aspectos que no son buenos, no son provechosos para el ser humano. Hay cultos, hay sacerdotes establecidos para determinadas actividades dentro de los templos y pues todo, como les repito, se rige bajo enseñanzas éticas y morales, que esas son tomadas de los sumerios, solamente las van a enriquecer. Un ejemplo de estas divinidades que no se consideran, que sería como que tienen dominio sobre las cosas buenas, sino más bien sobre las malas, pero no significa que él en sí mismo sea malo, es esta divinidad llamada Pazuzu. Este rige las pestes, las plagas, el delirio y la fiebre. Entonces, cuando alguien tenía, por ejemplo, una fiebre muy alta, no se invocaba a un dios que viniera y luchara en contra de Pazuzu para vencerlo y entonces la otra persona le sanara. No funcionaba así. O sea, no es una lucha entre el bien y el mal, como plantean la religión los babilonios, sino que lo plantean como un complemento de lo bueno. Entonces, ¿a quién necesitan ellos pedirle para que a la gente se le vaya la fiebre? Pues a Pazuzu, porque él es el que la rige, o sea, él la puede quitar y él la puede poner.
Entonces se colocaban, por ejemplo, pequeños ídolos como este que ven acá, cerca del lecho del enfermo, y eso le ayudaba, en su creencia, a sanar. Lo mismo sucedía con si había una guerra, si había una peste. Entonces lo mismo se hacía, se rendía culto a Pazuzu, porque era el que la rige, o sea, él es el que la puede quitar. No van a traer a otro para que luche con él, porque cada dios rige sobre alguna parte de la vida y del mundo. Les recuerdo acá también que la religión mesopotámica y en general las religiones de las culturas antiguas tienen dos dimensiones, y esas dimensiones son positivas y negativas, o sea, es buena y es malo, es día y es noche, es hombre, es mujer, es sequía, es lluvia, es agua, es desierto, o sea, las dos cosas van juntas. Eso se llama dualidad o el dualismo con el que la cosmovisión pues se construía. Entonces, por eso todo es necesario, todo es complementario. Y bien, eso ya se los mencioné por ahí, pero les va a quedar ahí como resumen de lo que ya les estaba mencionando. Pues habían divinidades que se decían, la razón de tenerlas en casa es pues para que ayudaran a mitigar algún mal o para atraer algún efecto positivo para el hogar. Se hacen con sellos, muchas de estas, de esa manera se podía tener una reproducción bastante grande de piezas, y pues a lo mejor se comerciaban o se donaban para que la gente luego las utilizara en los ritos que tuvieran. Este es uno de los aspectos que sí se van a comenzar a marcar, y es, aunque todo es dual, sí hay algunos aspectos que para ellos necesitaban ser controlados. Entonces, esos aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con la destrucción, la hambruna en muchos casos, necesitaban ser dominados, no desaparecidos, sino solamente dominados. Entonces, eso lo marcaban como la lucha en el que se establecía quién dominaba o quién regía los aspectos en escenas como estas. Los seres como estos que ven acá, que tienen varias características de varios animales, esos representan a los dragones o representan a los denominados monstruos que son los que deben ser vencidos, pues son una representación de la naturaleza. Lo que están planteando es quién prevalece, o sea, el ser humano es el que debe vencer, el que debe controlarlo, aunque entiende que ambas cosas pueden ser necesarias. Entonces, ese ser, por ejemplo, vean, la cabeza es una mezcla entre un carnero, una víbora quizás, tiene el cuerpo cubierto de plumas, tiene cola de ave, tiene aves de un ave, las patas delanteras son garras de un felino y las patas traseras son garras de una ave. Entonces, a eso se les denominan monstruos, de esa forma. No es que sean monstruos en la concepción actual nuestra. Significa únicamente que tiene varios animales en una sola imagen. Dice Sofía, aparecen grifos. Sí, los grifos, las esfinges y otros seres más aparecen o comienzan a aparecer en este periodo, ya con Babilonia. Y lo vamos a ver luego en Egipto y en otras culturas en las que también habrán algunos equivalentes, como por ejemplo la de el archipiélago Egeo, que es una etapa previa a la Grecia o el helenismo. Marina dice tenía que ver con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, las características del monstruo. Pues no es que esté planteado así, porque aunque los babilonios conozcan o reconozcan en la naturaleza pues la fuerza de los diferentes elementos, van a ser los griegos los que lo van a establecer como un complemento y parte de lo que estructura todas las cosas que nos rodean. Entonces todavía no es época en la que se van a percibir de esa forma, aunque lo saben como parte de ellos. Es más la dualidad, correcto, aquí. Vean, ese es un ser humano, pero tiene alas, y tiene cuatro alas. Que tenga cuatro alas significa que vuela mucho más rápido que otros. O sea, la respuesta es bien sencilla acá en cuanto a cómo decirlo. Cómo entenderlo es lo que a veces cuesta, y es que
las dos alas o los dos pares de alas significa que tiene mucha fuerza y que vuela más rápido. O sea, se está dimensionando todavía más allá de lo natural ese poder que ha adquirido este ser humano. Y bueno, y las características de la vestimenta, que son los convencionalismos que ya les había mencionado. Nathaniel dice, cuando algo tiene alas se refiere a que es un ser de la bóveda celeste. Sí y no, o sea, sí correspondería a la bóveda celeste en un primer momento, pero depende de cuál divinidad es, porque Pazuzu, por ejemplo, el anterior, tiene alas, diría, es de la bóveda celeste, pero Pazuzu corresponde al inframundo, o sea, lo que está abajo del mundo presente. Entonces tiene que ver con los seres de la oscuridad, seres de la noche. Entonces, aquí lo que diremos es que no corresponde a la bóveda celeste, sino al inframundo, pero tiene que ver con los seres del aire. Entonces, aquí vamos como agregándole ese significado también como seres del aire. Ya no es general como en los sumerios que venían del cielo. Y les decíamos seres de la bóveda celeste. Ahora no, pueden venir de la bóveda celeste o pueden venir del inframundo, de abajo. Si vienen de abajo del inframundo, significa que son seres que vuelan, pero en la noche. Eso es lo que significa. ¿Quiénes vuelan en la noche? Pues los búhos en general, hay otras aves depredadoras también nocturnas, y los felinos, esos son nocturnos. Entonces esos corresponderían al inframundo. Bueno, se siguen edificando zigurat, los que ya habían en los periodos anteriores se vuelven a construir, a reconstruir y se construyen nuevos, porque para los babilonios es muy importante la religión y que pues las personas observen a sus dioses representados en estos edificios, en toda tanto la ciudad de Babilonia como también en todo el territorio babilónico. Bien, hay dos imperios babilónicos, aquí se los muestro junto como con los periodos, no se los voy a separar colocándoles en medio el periodo asirio, aunque sí es como se desarrolla en una línea progresiva de tiempo. Es un primer periodo de dominio babilónico, luego un dominio asirio y luego un segundo dominio babilónico, así es como se ve por ahí. Entonces, estos se establecen, ya veíamos, alrededor del 2000, del segundo milenio, perdón, antes de Cristo, y es un pueblo semita. Los pueblos semitas significa que tienen un mismo origen en cuanto a su lengua. Y esa zona de desarrollo de esa lengua, la lengua semítica, tiene que ver con el Medio Oriente y con la región de la India, de esa zona. Ahí vienen los pueblos semitas. El segundo imperio babilónico, que es el que viene después del periodo asirio, pues va a surgir luego de la destrucción de Nínive, que es la capital del imperio asirio, y pues el rey de esta época es Nabucodonosor. Este es el rey importante. Estamos hablando de unos 7 siglos, 6, 7 siglos antes de nuestra era o antes de Cristo. O sea, ya es mucho más reciente para nosotros el desarrollo de Nabucodonosor. Se sabe que él fue uno de los impulsores de las artes y las artes aplicadas pues, a los edificios que se construían. Aparecen las puertas, estas importantes que hay en las entradas de la ciudad, que les decía, son controles como controles migratorios que podrían ser ahora, y entre ellas la puerta de Ishtar, que esa está en un museo europeo. Y de nuevo, pues un zigurat. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Tenemos entonces acá el Sigurat. Este es el que les envié un enlace para que lo vieran en un levantamiento 3D que le han hecho, ahí bastante detallado la construcción y podemos pues movernos alrededor de la estructura. Acuérdense que esto solamente tiene varias de las terrazas con las que fue construido. El resto pues desapareció por cuestiones eh, de destrucción por el tiempo. Es Sugurat y la Torre de Babel. Sigurat es el nombre, con I al inicio, Sigurat.
Pues no es que la Torre de Babel haya sido un zigurat, sino que los historiadores y arqueólogos que estudian la temática coinciden en decir que cuando los hebreos se refieren a la Torre de Babel, están describiendo un zigurat, pero no significa que fuera un zigurat, porque la Torre de Babel simplemente no sabemos si es un símbolo o realmente existió tal edificio. Entonces es más bien que se entiende que la descripción que hacen, si lo ponemos como un edificio, es un zigurat, pero no significa que haya sido un zigurat, porque pues no sabemos si está basado en hechos reales, en la descripción que hacen de la torre de Babel. Dice él, sí, en cuanto a las canastas, las casas, perdón, son lo mismo o similares a las casas que hay hasta hoy en día en India, en las cuales se nace un grupo social con oficios propios de esa casa y no se puede cambiar así. Correcto, son iguales a las que actualmente encontramos en la India. Son iguales, el mismo tipo de casas. Nadie puede subir y nadie puede bajar. Sin embargo, alguien que haga algo en contra de la casta y que deba ser castigado, no lo rebajan a la casta inferior, sino que lo expulsan. Ahí es donde van los que son desterrados al desierto. O sea, los mandan a que mueran y nadie los puede recibir. O sea, los expulsan de la casta. Pero una vez expulsados no pueden entrar a ninguna otra porque son grupos cerrados. Bien, acá algunos diagramas. Esto se los coloco porque, bueno, para que tengamos idea de lo grandiosa que seguramente pudo haber sido Babilonia. Babilonia para muchos historiadores es como alguna de las grandes urbes actuales que hay, como por decir Nueva York, Los Ángeles, París, o cualquiera de esas ciudades occidentales, perdón, que actualmente existen. Y imagínense la cantidad de gente venida de diferentes culturas que se hacían presentes en ese lugar. Entonces hay muchas. Y por eso también, bueno, y son costumbres politeístas las que tenían todos esos pueblos. Entonces, por eso, cuando leen ustedes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Babilonia, se refieren a ella de manera muy dura, muy fuerte, porque están hablando de algo que lo asumen contrario a sus creencias y a sus principios religiosos. Entonces, por eso se habla mal de Babilonia. De hecho, en el Nuevo Testamento también cuando se menciona en este libro de las revelaciones de Juan, el evangelista, que dice que ha caído Babilonia, ha caído la gran ramera, la que se vestía de púrpura y escarlata. Se refiere a púrpura y escarlata, es azul y es un púrpura violáceo. Se refiere a los colores que se veían acá, son colores de la realeza y que los comparan los hebreos con los colores del mundo, dice, porque son colores de los reyes. Entonces, imagínense ustedes observar eso, lo que causaba la ciudad y su gente frente a los ojos del extranjero, la gente que lo veía por primera vez. Y acá uno de los aspectos interesantes que conocemos, pero que difícilmente los podemos verificar. Carlos dice, por eso dicen la gran, sí, así se refiere a ellos el escrito en la Biblia cristiana. Bien, entonces, esto que observan ahí es lo que se conoce como los jardines colgantes de Babilonia. No es que eran los jardines que colgaban de algo, era como que eran como si fuesen columpios o algo así, sino que en las terrazas de los edificios se cree que habían grandes jardines. Ahí se pide, pero si es un desierto, ¿cómo es que se puede hacer eso? Y bueno, la respuesta está en que hay un río caudaloso cerca. Bueno, dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Pero acá hay un dato que no deja de ser curioso. En los jardines colgantes de Babilonia, pues no hay certeza al 100% de que hayan existido con la majestuosidad que lo explican las canciones y los poemas. Sin embargo, se decía que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero justamente por la razón que les acabo de decir, que no es comprobable, eh, resulta que en los últimos años, quizás unos 10 años, si no es que más, pues se cambiaron las 7 maravillas del mundo antiguo y los jardines colgantes de Babilonia se fueron. Y lo mismo el Coloso de Rodas también se fue. Y así otros
El templo de Halicarnaso creo que es otro también. Igual, se quitaron de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y por qué? Pues porque no hay certeza de que hayan existido. O sea, se dice en tratados, en libros, en canciones, en poemas, los menciona. Lo ha repetido la gente durante la Edad Media, durante el Renacimiento, eh, la Edad Moderna también y la contemporánea. Y pues nadie sabe realmente si eso existió. Se han encontrado sí vestigios en las ruinas de maquinaria o de principios mecánicos como este que vemos acá. Se maneja como hipotético por eso, un sistema hipotético para subir agua en los diferentes niveles que vemos acá. Vean, un nivel, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 6 pisos este templo, o este palacio, perdón. Entonces, en ese palacio pudieron existir eh, canales como este que ven acá, en los que el agua la subían a través del principio de la rueda, como la de un molino, al siguiente nivel. Y luego de ahí al siguiente nivel y así sucesivamente hasta llegar a la parte más alta. Y luego el agua, pues a través de regadíos, pues humedecía la tierra y permitía que las plantas crecieran ahí en esos jardines. Pero pues no hay nada de cierto en eso, o sea, comprobable, digo, al 100%. Por eso en las 7 maravillas del mundo antiguo la quitaron y ahora pusieron otro, creo que han puesto Machu Picchu, que eso sí es real, sabemos que ahí está, es comprobable. La puerta de Ishtar es otro de esos ejemplos de lo grandioso que pudo haber sido el visitar la ciudad y entrar por una de esas puertas control que tenía la ciudad de Babilonia. Acá, pues ven el tamaño de la puerta y diríamos, bueno, pues quien pasa por esa puerta seguramente es un gigante, pero no es ese el caso. Y bueno, acá tenemos una vista en la que se observa el tamaño de las personas con respecto a la construcción. Ahí podemos ver el tamaño, imagínense llegando a la puerta del lugar y pararse y ver hacia arriba y ver esa inmensidad de puertas. Entonces era, que sería como creíble pensar que quienes atravesaban esas puertas eran gigantes y no personas de tamaño normal. Acá tenemos un ejemplo. Este es un genio protector, como se le dice a estos. Los genios no son buenos ni son malos tampoco. Son son seres igual vinculados a a la noche. Muchos son protectores. Algunos otros lo que sucede es que son como si fueran eh, pícaros, dicen, traviesos, y les gusta mofarse de las personas. Y por eso pues podrían considerarse como malos, aunque realmente no fuesen así. Esto lo vamos a ver luego también en otras de las culturas que se ven por acá, pero hacerles notar cómo es que pues cómo era hecho. Estos son ladrillos cocidos y tienen una cubierta de un material vitrio, es decir, tiene este, una mezcla de barro con el pigmento mineral y luego una capa vítrea encima, es decir, como un esmalte, como los azulejos que vemos actualmente. Y eso protege el ladrillo y aparte le da como más durabilidad a la estructura. Bien, ¿preguntas ahí? ¿No? Bien, voy a tenerme un momento porque tengo que atender algo. Me esperan un momento?
Bien, ya estoy de vuelta por acá. Entonces seguimos. ¿Preguntas hasta acá? Dice por aquí, Cecia dice, o sea que todos los animales los veían como protectores. No a todos, pero los poderes o las características que hacen de este animal un peligro, por ejemplo, o algo que simbolice fuerza, eso lo juntaban y los transformaban en estos animales como ven acá, como estos que les mencionaba como genio. Vean este también, esta es la cabeza de una serpiente, pero también tiene cuernos. Las patas delanteras son de un felino y las patas traseras de un ave rapaz. En algunos casos las colas tienen también cabeza de serpiente. Dice Merari, hacían la imagen por ladrillo, tallaban encima del ladrillo y por el deterioro se ven como enladrillado. No, la hacían por piezas. O sea, se hacía, vean, todo eso, imagínense, se en todo el ladrillo, primero el ladrillo, luego se juntan todos los ladrillos, así como lo ven acá, y entonces se modela sobre los ladrillos que sean necesarios la escultura. Seguramente tenían algún tipo de control acerca de los números, por ejemplo, del ladrillo para entrar al horneo. Pues nosotros que trabajamos también con el área de la cerámica, sabemos que hacer un mosaico, porque eso sí sería llamado un mosaico de azulejos, pues implica el control de qué número de ladrillo va en qué lugar. Y luego, lo que sí se ve deteriorado acá, que se ve como agrietado y que se ha caído el color, el pigmento, es porque tanto el horno como los materiales, a pesar de ser muy buenos, no se controlaba al 100% todo el proceso, todo el procedimiento y todo el material. Entonces, algunos están mucho, miren este de acá, muy fuerte, ¿cómo se dice? Consolidado el material con el ladrillo, pero en esos otros no, se han caído. Y en otros casos hay grietas, porque también sucede, y les voy a mostrar esa, sucede que cuando no sé si fueron británicos o franceses, pues llegaron a la región de Mesopotamia, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, pues llegaban y les gustaba esto, y entonces lo desmontaban prácticamente lo desarmaban y lo llevaban en barco, bueno, por tierra y por barco, hasta luego llegar a construirlo al lugar donde lo iban a exhibir. Entonces luego se construía nuevo, pero en ese proceso se dañaban muchas piezas. Por ejemplo, el friso del frontón del Partenón, adelantándome un poquito, los intentaron sacar y los quebraron todos, se cayó todas las piezas y se quebró todo lo que había ahí. Eran como los botines que estas potencias colonialistas del momento se llevaban de los países. Actualmente todos estos países, en este caso Irak, y bueno, luego Grecia, Egipto, están peleando en buenos términos, ¿verdad? Con esos países para que les devuelvan todos esos tesoros, porque pues ellos son los que los tienen cuando deberían de estar en su país de origen. Bien, pasamos a la escultura. La escultura es de formato un tanto pequeño, no es monumental, pero sí se desarrolló tanto en relieve como en escultura de bulto. El material que se utilizaba era el granito, por ejemplo, y en este caso la imagen que les muestro ahí es la que se denomina como el código de Hammurabi. Esta consiste en un monolito tallado con escritura cuneiforme y con una representación del rey Hammurabi dictando algunos de los principios que rigen ese control social y político que se tenía en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá a la vista? Más o menos se considera que esto es el año 1760 antes de Cristo o antes de nuestra era, y pues es uno de los reyes que más invirtió tiempo en ordenamiento de todo su pueblo, de todas las ciudades. Esto también se considera base para lo que luego aparece regulado en las leyes, por ejemplo,
del Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio, me parece que Números también, o no sé qué otro de esos libros que corresponden al Pentateuco, esos primeros libros que se le da la autoría a Moisés, pues tienen que ver con esto. Una de los mejores ejemplos que seguramente ustedes conocen es la que se conoce como la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que se menciona en varios momentos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se revierte eso, porque Cristo dice, ustedes sabrán que les fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y él dice, no, para quien les ofenda, pues si le golpea una mejilla, pónganle ustedes la otra. Eso es en el Nuevo Testamento, pero hacen mención de el ojo por ojo. Luego, les repito, en el Antiguo Testamento sí se menciona más y son cuestiones bien sencillas a nuestros ojos, no tienen la complejidad de las leyes que tenemos nosotros en nuestra época, pero regían los intereses sociales de la época y eran drásticos. Si alguien hacía algo malo, pues entonces tenía que pagar con un tanto igual de lo que había hecho. Dice cosas como, por ejemplo, si, si alguien manda a edificar una casa y la casa se cae cuando las personas estaban dentro y muere el hijo del dueño de la casa, entonces deberá morir también el hijo del constructor de esa casa. Vean, es el ojo por ojo y diente por diente que se dice. Entonces, cosas así. Y si alguien roba, pues entonces se le hace tal cosa. Si alguien hace algún tipo de ofensa, pues entonces lo que se le va a castigar es de esta forma. O sea, eso es lo que está escrito en escritura cuneiforme en la base de este monolito. Ahí tenemos la escritura cuneiforme. Eso es lo que está escrito ahí. Y aquí es, como les decía, es Hammurabi que está dictando, está diciéndole a su sacerdote qué es lo que debe decir el código que aparece en la parte inferior. Esos que tienen la mano, por cierto, este es un lazo. Este lazo es como un símbolo del infinito y se entiende como símbolo de eternidad. Le está diciendo que el rey es eterno. Tiene un tocado o una corona con cuernos. Eso significa que es fuerte y que domina a la creación. Vean la característica que está asumiendo el rey en la simbología que vemos acá. O sea, está diciendo yo soy divino igual que los dioses acá. Y por lo tanto yo digo, y ahí está descrito, pues todos sus datos. Dice Allison, muy literal se lo tomaban. Sí, pero es justo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Quizás ahí es donde mejor lo pudiésemos ver. Actualmente el cristianismo ha suavizado bastante y pues quienes llevan estudios bíblicos, pues esos versículos no se los enseñan, porque pues hay que enseñar la parte bonita, no la parte fea. Pero si ustedes hicieran una lectura hacia conciencia, con curiosidad, que es con lo que no les permiten leer ese libro, sino que les dicen que tienen que leerlo con fe, no con curiosidad. Pero si lo leyeran ustedes con curiosidad, van a encontrar bastantes elementos que coinciden o que nos remiten a estas culturas que estamos viendo acá. ¿Y por qué sucede eso? Porque fueron esclavos de este pueblo, o sea, estuvieron interrelacionados, estuvieron en guerra en mucho tiempo, no siempre fueron esclavos. En algún momento fueron vencedores los hebreos, estuvieron en pugna mucho tiempo. Entonces significa que había una influencia cultural entre ambas naciones. Bien. ¿Preguntas sobre Babilonia? No. Bueno, entonces, bien, entonces pasamos al otro subtema y ese es la cultura asiria. Gracias ahí quienes me respondieron. El periodo asirio va del 1350 a.C. al 612 a.C. Acá les quiero hacer un recordatorio. Si les digo que el periodo de desarrollo de los asirios fue de 700 años, entonces pareciera que lo que les muestro acá hay un error en las fechas.
Porque si el periodo asirio inició en el 1350 y duró 700 años, pues entonces tuvo que haber terminado en el 2050. Pero, contrario a eso, vemos que terminó en el 612 a.C. ¿Cuál es el recordatorio acá? Que mientras nos acercamos a ese antes de Cristo, después de Cristo, que es la referencia que tenemos para el mundo occidental, eso fue producto de que el Papa Gregorio, en la reforma gregoriana que se llama de la Edad Media, pues él estableció que debería corregirse el calendario que se tenía anteriormente, el juliano. Y entonces se hizo una corrección y se estableció una fecha como el año 1, como nacimiento de Cristo. A partir de esa fecha se comenzó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al año en el que estamos actualmente, que es el 2022. Entonces, pero en sentido contrario, o sea, antes del nacimiento de Cristo, se comenzó a contar otra vez también 1, 2, 3, 4, pero en la medida que nos alejábamos de ese año 1. Entonces, por eso es que encontramos que 1300 sería el inicio y 612 es la finalización, porque vamos retrocediendo hasta llegar a ese punto de inicio, que es el año 1. Acuérdense que el año 0 no existe, ese no se estableció en esa reforma gregoriana, no se estableció el año 0 como el nacimiento de Cristo, sino el año 1. Y ese calendario es el que utilizamos nosotros. Por eso es que hablamos antes de Cristo, después de Cristo en historia. Pero igual yo les puedo decir antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿Cuál creen que es esa era? Pues es la era cristiana. Entonces, cualquiera de las dos maneras de decirlo se refiere siempre a la misma fecha. Otras culturas, otros pueblos a nivel mundial, pues tienen otros calendarios. Eran como una recta de números negativos, ¿correcto? Van en negativo hasta llegar al 1 y de ahí comienzan en positivo hasta llegar al 2022, que es donde estamos actualmente. Bueno, avanzamos. Bien, entonces los asirios, recuerden que les mencionaba que estos, pues, fue un pueblo guerrero que poco a poco comenzó a ganar potencia dentro del periodo de desarrollo babilónico hasta el punto de hacer caer pues a todas sus ciudades importantes y hacerse del control de toda la región. Estos son expansionistas, comenzaron a crecer de manera bastante sostenida en los alrededores de la Mesopotamia y se extendieron hasta el occidente, sería acá, Egipto, al que también van a conquistar. O sea, la zona de la actual Palestina, Israel, pues todo eso fue dominada por los asirios. También esta es otra cultura de la que vamos a saber algunos reyes o nombres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Bien, avanzamos. Este imperio, que es heredero de los caldeos y otros pequeños pueblos de la región, se considera una de las más importantes acá junto con Babilonia. Es decir, que si los sumerios y acadios son del periodo formativo, son importantes porque sientan las bases, estos pueblos se consideran más importantes en cuanto a civilización y en cuanto a desarrollo económico y político. Son principalmente expansionistas, crecen, hicieron crecer todo su territorio de manera de seguir teniendo el control comercial de la región. En cuanto a la religión, pues no va a variar mucho de la religión babilónica, salvo un caso que vamos a ver por acá. Hay sacerdotes, pues, se establecen, como por decir, grupos que estaban que controlaban las ciudades y representaban al rey. El rey también tenía a una persona que era un administrativo que lo representaba, era un representante del rey que hacía labores administrativas en las ciudades y de esa manera centralizaban el poder, porque era como si yo soy el representante del rey, de Asurbanipal, por ejemplo, uno de sus reyes más importantes. Pero mi jefe es el representante que rige, tiene bajo su dominio a otras 5 personas igual que yo, que somos los que gobernamos
en una colonia, por ejemplo, y esta persona lo que domina es el distrito. Y luego hay otras 3 más que dominan otros 3 distritos, y entonces son 4 distritos en total que forman una ciudad. Ahí tenemos 4 representantes. Y el jefe de esos 4 es el representante de la ciudad, que sería como un gobernador. Y así sucesivamente hasta llegar cerca del rey. De esa manera el rey daba una orden directa y esa orden se ejecutaba fácilmente por esos representantes que tenía. Eso le permitió el crecimiento que vimos, un control completo del territorio y un manejo también bastante controlado de lo que producía el territorio, o sea, de los impuestos que se cobraban y de todas las riquezas que se generaban en todo el pueblo. Entonces, ese rey, esos sacerdotes tenían también las funciones administrativas de los templos, y en eso lo que hacían era organizaban las fiestas o los cultos para las divinidades. Habían esculturas dentro de los templos a las que se les daba holocaustos, o sea, ofrendas para pedirles algún bien o para agradecerles por algún bien recibido, y se les trataba como seres humanos, según lo que se ha encontrado escrito en las tablas. Se les lavaba, se les ponía ropa, se les daba de comer, colocaban los alimentos en el templo, y a ojos de la gente al día siguiente los alimentos ya no estaban, entonces las divinidades se los comieron. Probablemente eran los sacerdotes los que aprovechaban esas ofrendas que se llevaban al templo. Acá tenemos una imagen de uno de esos reyes importantes, que es Asurbanipal, en vestido como un sacerdote. Entonces tenemos acá que sobre su cabeza lleva un canasto donde lleva las ofrendas. Vemos en la convención de su representación, tiene una barba rizada, tiene cabello rizado, tiene bigote, está en una posición frontal, los brazos hacia arriba, nos lo dice nada más que está sosteniendo pues una ofrenda. Y sobre su cuerpo y en el fondo, en el soporte sería acá, pues los escritos en escritura cuneiforme, que nos hablan acerca pues de las labores de este rey. En cuanto a la arquitectura, pues aparecen más templos, más palacios también. Como las ciudades son diferentes, son más hacia el norte, pues hay algunos otros cambios que se van a generar. Entre estos, por ejemplo, los babilonios se decía que decoraban con plantas, que es lo que se denominan jardines colgantes. Se sabe que pintaban también, que decoraban con azulejos de colores. Pero en el caso de los asirios se sabe que decoraban con pintura, que hacían relieves y los relieves los pintaban también. Ellos utilizaron un tipo de piedra eh, que era como la que decimos nosotros, la piedra laja. Es una piedra delgada, son como planchas más bien. Eh, no habían árboles, acuérdense, en toda la región, aunque nos estamos acercando más al norte, pues no hay árboles de buena madera, hay palmeras, hay árboles de madera pequeña, perdón, no tan importantes por su tamaño, entonces pues se sigue construyendo con ladrillo, cocido, con adobe, y con piedra para los cimientos, pero pues no es una gran cantidad de piedra que se hacía. Y la techumbre eh, se sabía pues abovedada. Ese es otro dato también importante, que con los asirios aparece una manera de construir que tiene que ver con un arco. Antes de los asirios todas las puertas eran completamente ortogonales, o sea, rectas. Los vanos, los dinteles, todos eran rectos. Pero con ellos aparecen ya curvos, similares a los que vimos en la puerta de Ishtar, que solamente cumplía funciones decorativas. Acá no, acá es funcional, porque a partir del desplazamiento, de la configuración de un arco, se construye una bóveda, que es una superficie sólida, o una estructura sólida que permite que se sostenga pues todo el edificio. Acá un ejemplo de cómo se consideraba que pues eran las ciudades. Vean, siempre un sigurat, siempre el palacio, decorados en relieve en la parte externa y las procesiones de sus pues, personajes más importantes. Esto es otro elemento también que es estructural al mismo tiempo que decorativo. Este es un espacio vacío, es abierto y permite que la luz entre al templo.
El resto, esto que vemos acá, son bóvedas, o sea, esto es hecho con materiales al endurarse, pues generan la bóveda, como lo vemos acá. Estos son, son esfinges masculinas. Estas son protectoras. Todos estos seres, dado que son tan poderosos según la configuración religiosa que vimos anteriormente en las culturas anteriores, dado que son poderosos, pues entonces los asirios los colocan en las entradas para asegurar el bienestar de los que están dentro y la protección también de los que están dentro. Luego, pues a partir de lo que se ha encontrado en rastros de pintura en las paredes, pues entonces se puede reconstruir este tipo de decoración que veíamos ahí. Mucho colorido en las paredes del templo. Dice San de Guadalupe eran más organizados. Sí, los asirios eran mucho más organizados, pero ¿a qué se debe esto? Pues que su cultura crece sobre la Sumeria, sobre la Acadia y sobre la Babilonia. Cada uno va aportando algo que la va haciendo todavía mucho más importante a la que le sigue. Acá el ejemplo, vean, ahí tenemos la vista del diagrama y acá la estructura, que es lo que se sabe, el vestigio que se tiene en museo. Acá, imagínense ustedes llegar a un lugar donde no conocen o conocen poco de la gente y luego pararse enfrente y ver estos seres descomunales en cuanto a tamaño, monstruosos en cuanto a su configuración, que les flanqueaban las entradas a los templos, a los diferentes lugares públicos. Esta, por ejemplo, es una entrada de una de las ciudades y ahí están igual. Por lo que estas pues no sobrevivieron el paso del tiempo. Lamentablemente, igual que las ciudades persas, muchas ciudades asirias que estaban más hacia el norte, en los últimos 10 años sufrieron bastante daño producto del extremismo religioso de los musulmanes. Grupos como ISIS y talibanes y otros, no recuerdo el otro nombre, que esa era la milicia esta extremista que financiaba Estados Unidos, y pues ellos terminaron por destruirlos. Colocaban bombas o los tomaban como tiro al blanco para hacer prácticas con mortero, con bazucas, metralletas y todo, pues sí terminaron destruyendo todo ese patrimonio. Para ellos no era como muy importante. No sé, lo destruyeron lamentablemente. Sobre la escultura de los asirios, se sabe que los hititas son uno de los antecedentes que se tienen en cuanto al trabajo de la piedra laja y el trabajo también en lascas de barro. Entonces, pero pues quienes le dan el gran desarrollo son los asirios. Y vamos a encontrar pocas esculturas de cuerpo completo, de esas que decimos de bulto redondo, las vamos a encontrar poco, y por el contrario va a haber una producción bastante grande de relieves, de bajo relieve y algunos altos relieves. Este que vemos acá es un alto relieve. ¿Por qué alto relieve? Porque las formas de la imagen salen del plano, del fondo que vemos ahí. Ahí está el fondo, esa es la forma que sobresale, esto es un alto relieve. En la mayoría, las que son hechas en piedra, el relieve es bien bajo, no es un alto relieve. Por eso se categoriza como un bajo relieve, aunque para ser bajo relieve debería estar abajo del nivel del fondo, como por ejemplo la escultura relieve de los egipcios, esa sí es completamente bajo relieve. Pero bien, así lo vamos a considerar. Ustedes me colocan en el examen, en alguna prueba bajo relieve, pues así se los tomo como bien. Entonces, ese es el otro dato. Las piedras con las que se encontraron los asirios eran buenas para ser cortadas en lajas, o sea, en planas, en placas planas, y en eso se podía trabajar. Bueno, sobre el tema, vean acá, este es Asurbanipal. Para algunos, en otros casos, estamos viendo la lucha simbólica entre Gilgamesh y el león. Acá, por cierto, si ya comenzaron a leer el libro o si ya se lo terminaron, pues uno de los pasajes que se retratan ahí. Entonces, en la lucha entre Gilgamesh y el león,
la van a hacer propia los reyes, Asurbanipal, por ejemplo, que es uno de los que más promovieron el desarrollo del arte, y se van a colocar ellos en el papel de Gilgamesh, como ese dios que fue rey en las ciudades importantes sumerias, y se tiene pues como un héroe para todas estas culturas. Y ahí lo vemos pues luchando, están peleándose, y está, perfil y frente el cuerpo. Bien, vamos a ver por acá. Esa es una sala de exhibición. Vean, a los laterales lo que tenemos son esas piedras lajas que les mencionaba. Bien, vamos a ver uno de esos en detalle. Esta se conoce como la matanza de los leones y es una escena en la que se observa a Surbanipal con sus soldados que están cazando leones y están prácticamente generando una masacre de estos felinos. Ahora, lo que se considera de esto, bello a nivel de la representación estética, no del tema, el tema sabemos que es sangriento y a nuestros ojos actuales pues es una salvajada, pero pues para la época era algo común, porque esa forma el rey se representaba venciendo a la naturaleza y por lo tanto prevaleciendo como un ser que dominaba el mundo. Entonces, esa es, digamos, la parte temática. A nivel técnico, que es lo que podemos ver sobre composición, sobre anatomía, sobre detalles, sobre gestos, sobre movimiento de estos animales, pues en eso sí podemos valorarlo como algo que no se había visto antes en las otras culturas. Hay un grado de naturalismo que no se había logrado en esta época, en la época antigua, en ninguna otra de las culturas de la Mesopotamia. Entonces, este león, por ejemplo, que tiene clavados varias flechas y está sentado en agonía. Aquí lo que está haciendo es vomitando sangre, es lo que se ve acá. Este otro, vean, está muerto, tiene las patas levantadas. Este otro también, que ya muerto, pero su cuerpo retorcido, seguramente pues intentó correr y bueno, fue atravesado eh, por las flechas. Esta otra también, esta otra de las que se consideran como mejor resueltas técnicamente, es la denominada leona herida. Se la voy a poner un poco más grande. La leona herida, ahí podemos ver la calidad del relieve. Si han visto ustedes, bueno, si han visto seguramente, si ven las monedas que utilizamos, cualquier tipo de moneda de las que utilizamos, o las de dólar, quizás por las que traen paisaje y otras cosas, o las de 25, no, las de 25 son las que traen paisaje. Si ustedes ven esas monedas y pasan sus dedos sobre una de ellas, van a ver que es plana y no se apreciaría con nuestros dedos pues un relieve, un dibujo. Pero cuando lo vemos a la luz y dejamos que la sombra y la luz actúen sobre el relieve, entonces vamos a encontrar que en eso tan plano están resueltos varias profundidades. Entonces, eso es lo que lograban hacer los asirios acá. Lo que hacen es remarcan los contornos y de esa forma pues aparecen ya la ilusión de la volumetría. Otro dato sobre eso es que aparece, no aparece, sino que se mantiene como recurso la denominada yuxtaposición. Eso significa que las imágenes se colocan una sobre otra para generar la ilusión que una está delante de la otra. Pero ven acá, si este es el suelo, ambas patas están sobre el mismo plano. Sin embargo, la pata más alejada a nosotros, que es esta, es más grande que la pata izquierda. Eso significa pues, que no hay una relación anatómica en la configuración. Aun cuando pues vemos y casi percibimos el aullido de dolor de la leona al ser atravesada por las flechas y desangrarse, que es lo que se ve acá, corre sangre, y pues es bastante bien lograda. Este otro también, un león que va huyendo, ya herido, y pues pareciera que se detiene a observar quién fue
su atacante. Este otro también, vean, es como si salta y en el momento de saltar es atravesada su mandíbula por una flecha. Y acá tenemos otra vez a Asurbanipal luchando con el león. Acuérdense, la lucha con el león es una analogía, es un recuerdo de la epopeya de Gilgamesh y el episodio pues, en que este héroe pues vence al león. Otro dato sobre el convencionalismo es que, vean, este es un sirviente, es un soldado, vean el tamaño, es más pequeño que Asurbanipal. ¿Y por qué? Pues porque Asurbanipal es más importante. Y ese es el tamaño es una jerarquía, no es que hayan sido gigantes. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bien algo, es lunes, pero han estado en un silencio mayor que el habitual. Bien. Entonces, les explico una imagen más. Otra vez vemos a Surbanipal en un carruaje. Ven, él está rodeado por soldados. Los soldados son más pequeños porque son de un rango menor. Eso es lo que significa. Por eso Surbanipal es más grande. Luego tenemos los caballos. Tenemos también acá a los soldados que los van controlando. Y bueno, ahí tenemos pues que hay varios caballos. Hay 3 en total. Y o 12, a ver, no, 12 ven acá. Nada más en esta escena solo son 2. Y pues la manera cómoda en que uno esté atrás del otro es yuxtaponiendo las imágenes. O sea, es la yuxtaposición. Vean, esas patas son las patas traseras del caballo que está aquí. Pero si esta es la línea del suelo, están entonces al mismo nivel que las patas del caballo que está en primer plano. ¿Qué significa eso? Que no hay un dominio de la perspectiva. Eso no existe acá. Luego los soldados, soldado raso, vean, el tamaño es mucho más pequeño, porque no son tan importantes como los otros que vemos por ahí. Otro dato es la isocefalia. ¿Qué dijimos que era la isocefalia? ¿Está bien, Sandra? La deformación de los cráneos que simbolizaban como los rangos, no sé. No, tiene que ver con las cabezas, sí, pero no es eso. A ver, Mary. Sí, creo que dijo que era que todas las cabezas tenían el mismo tamaño Tamaño sí, pero hay algo más. Tamaño y forma. y forma, correcto. En tamaño y forma todas son iguales. Eso se denomina isocefalia, o sea, todas las cabezas son iguales. Acá. Eso es porque es el convencionalismo, o sea, la forma de resolver la cabeza era esta, entonces lo mismo hacen con todas las figuras. Todas las representan igual. Esos son sirvientes más cercanos a Surbanipal. Pues igual, todos se ven iguales, todos tienen barba. Igual estos acá y el Surbanipal es lo mismo. Mismo tipo de cabeza. Bien. Otros ejemplos más. Esto nos dice también acerca del tipo de crudeza con la que pues eran tratados los enemigos. Aquí los están empalando, los están colgando del dorso a unos palos y los están dejando colgados en el campo. Ahí tenemos los soldados asirios, mientras pues aplican el castigo. ¿Qué significaba los que estaban abajo en la imagen anterior? Acá, simplemente que son soldados. No debemos entender esto como una escena, sino como partes de una escena. Entonces, las han colocado ahí, pero no significa que estén abajo de ellos como sosteniéndolos, sino que esta franja simboliza a los soldados, por ejemplo, y esta significa a Surbanipal como guerrero, pero no debe entenderse como una sola imagen, sino como parte de una sola imagen, que es como si ustedes hicieran un collage de una escena que vieron, recortan las partes y luego las juntan en una composición. Esto tenía que ver tanto con decoración como también tenía que ver con publicidad para el rey. Porque era una manera el rey de decirle a sus súbditos, miren, yo soy acá el mandamás, yo soy el mensajero
el mensajero, soy el representante de las divinidades. Entonces, por eso se presentaba él de esa forma. Probablemente más de algún león lo atacó y quizás pues sus soldados lo ayudaron para que sobreviviera. Pero en las imágenes él aparece como el que ha vencido y el que ha casi con una mano pues destrozado a un león, eh, imitando aquella lucha de Gilgamesh con el león también. Bien, sobre la pintura, pues hay pocos vestigios de la pintura. Parte tiene que ver con el material con el que estaban hechas, también con el material en el que están colocadas y con el paso del tiempo. La resequedad, el sol, pues todo eso no abona a que se conserven las pinturas. Se sabe que eran pinturas elaboradas con un material similar al temple, o sea que utilizaban pigmento mezclado con agua y con huevo para hacer la pasta. Y luego con esa pasta pues, se pintaba, se procede a pintar en las paredes. La convención para eso es lo mismo, los cuerpos van de perfil, el dorso de perfil, las piernas de frente, y la cabeza de perfil, el ojo de frente. El ojo está justo viéndonos a nosotros, a la manera de los egipcios también. Ya esos pueblos tuvieron influencia y por eso se parecen en eso. Habían escritos cuneiformes encima de las imágenes también, o sea, eso ayudaba a que se entendiera mejor la imagen. La imagen nos decía parte de la escena, pero el escrito es que nos daba el detalle de lo que había sucedido. Y pues, ¿con qué tiene que ver las temáticas? Pues crónicas de batalla, victorias, cacerías, eso es lo que se retrataba ahí. En algunos casos también se utiliza el azulejo para decorar las paredes. Y eso es pintura, pues. Si les hablo de azulejo, es una técnica pictórica la que se ha utilizado para resolverlo. Bien, acá hacemos ese como recordatorio. En este punto, ya superado lo asirio, lo que viene es una reconquista de los pueblos por Babilonia. No es que directamente pasamos de los asirios a los persas, sino que hay un pequeño margen de espacio que no son más allá de 100 años de dominio del denominado neo-babilónico, periodo neo-babilónico. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre los asirios? Bueno, avanzamos. Vale, todo bien, gracias. Bueno, gracias también. Bien, cuando mataban a los leones los ocupaban para algo más. Pues es difícil saberlo porque no hay vestigios de alguna reliquia o algo que haya sido hecho con la piel. Pero pues dado que es una cacería y dado que eso muestra a manera de publicidad el poder del rey, es seguro que se exhibían como trofeos de guerra, ya sean las cabezas o las pieles de esos animales en los palacios o en lugares públicos para que la gente viera lo que el rey había hecho. Seguramente lo habían hecho sus guerreros, pero pues el rey quería que lo recordara de esa forma la gente y eso era lo que se contaba. Pero no hay vestigios de eso, de que quedó la piel o el cráneo de estos animales. Darwin dice alfombras, podría ser utilizado, pero decía las pieles son uno de los que pudieran haber utilizado como alfombras o como un trofeo puesto en algún lugar de la casa. Entonces, después de los asirios viene este periodo de reconquista de los babilonios. Acá, este caldeo denominado Nabopolassar es el que se proclama como rey de Babilonia por los caldeos y pues él se va a aliar con los medos y juntos van a comenzar a luchar en contra del segundo imperio babilónico. En ese momento, pues destruyen el poder asirio primero y luego, pues con el tiempo, en esos casi 100 años, van a terminar por desbordar también el control y destruir a los
neobabilónicos. Acá. Y entonces pasamos al periodo persa. Los persas van del 558 a.C. al 331 a.C. O sea, estamos hablando de acá de unos 220 años más o menos de historia. Sin embargo, estos son los que muestran un desarrollo tanto militar, tecnológico, social eh, y religioso también, mucho más avanzado que todas las culturas de las que hemos estado hablando, porque acuérdense que esto va progresivamente, o sea, las que les he ido mencionando se han ido cimentando sobre las anteriores. Entonces, las antecesoras son los sumerios y los acadios, pero desde los babilonios, los asirios, los neobabilónicos, la sociedad progresó un montón. Entonces, cuando vienen los persas, entonces los medos y los persas, pues entonces van a encontrar una nación en gran desarrollo y ellos pues van a ser los que la van a capitanear de ahí en adelante. Entonces ahí tenemos en un mapa los diversos campañas de conquista que hicieron sus reyes, especialmente Ciro y Darío, Ciro II y Darío I, son los que más abonan a la construcción del imperio persa. La capital la establecen en Persépolis, es la ciudad más importante para ellos, y unieron tanto desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo, el Mediterráneo, el Mar Negro, el Caspio y el Océano Índico. O sea, eso es un territorio que va desde el Medio Oriente hasta el Próximo Oriente, que es cerca pues, de la India. Entonces, es una cultura muy, muy bélica. Son famosos por sus construcciones. Cuando conquistaban un pueblo, lo primero que hacían era como actualizarlo, mejoraban las calles, las vías de comunicación, lo llevaban casi que las ciudades a que se vieran muy similares a las ciudades importantes de ellos, de manera que todos poco a poco comenzaran a sentirse parte de esta nueva nación, que es la llamada Persia. Los símbolos, como por ejemplo los relieves que vamos a ver en las zonas externas de los edificios, las esculturas de esfinges, de grifos, pues son utilizadas para eso, como una manera de propaganda y como una manera de exaltarse a ellos como pueblo. Y acá. Bueno, acá hay algunos datos sobre el rey Ciro, que fue uno de los que más abonó a las conquistas de la región. En cuanto a la religión, acá vamos a ver una variante. Acuérdense que todos los pueblos que hemos visto de Babilonia eran politeístas, pero resulta que los persas desarrollan pues una variante de la religión de la mano de Zaratustra. Este personaje se dice pues, que él trae un mensaje y ese mensaje se lo adjudica a un Dios superior, a una divinidad superior que considera que todas las demás son falsas y que solo ella es la verdadera. Y ese es el Ahura Mazda, que sería como el Señor de la Sabiduría. Entonces, él decía, Zaratustra, o Zoroastro también, que es otro nombre, decía que le había dado la misión que predicara la verdad a todos los pueblos de la región. Entonces, esta es una variante dentro de la religión politeísta de los persas y de los pueblos mesopotámicos en general. Esa es una representación de esa divinidad principal. Acá, vean que es un símbolo que ya lo veíamos con los sumerios. Entonces, lo que hacen es retomar y agregan pues otros elementos. Acá, otro dato sobre eso mismo. Bueno, hay muchos dioses. Ahura Mazda es el más grande de todos y lo consideraba como el único digno de adoración. No solo había una representación de la verdad, sino también de todos los aspectos buenos. Y bueno, como acuérdense que la configuración de toda la cosmovisión de esos pueblos es dual, entonces si existía el bien y un Dios único, que es Ahura Mazda,
Entonces hay otro más, que es la contraparte, que sería el que le da el equilibrio, y es Hayriman, que era a quien se le adjudicaba el mal y la mentira. Entonces esos vivían pues en un equilibrio y en una permanente lucha también. Esa es como una variante en cuanto a la religión. Por lo demás sigue muy similar, el código Hammurabi se sigue aplicando con algunas variaciones nada más, pero pues básicamente se sigue haciendo. Luego, esta era como la configuración de toda la región antes de la ocupación de los persas. Entonces ven cómo los persas aparecen de esta región del Próximo Oriente y comienzan a conquistar la región de la Mesopotamia. Para el momento de donde se establecen ya con todo el control, pues así es como está la configuración. El imperio Medo son los persas, el reino de Lidia, bueno, el imperio neobabilónico, acuérdense que es el periodo de Neobabilonia, y Egipto, que en ese momento pues no tiene quien lo domine. Pero pues menos de 100 años después, el imperio persa se ha adueñado de toda la región. Y fueron agregados en época de Ciro, tanto la Anatolia, que es lo que vemos acá, como pues la región de los neobabilónicos. Y ahí, en la época de Darío el Grande, pues esa era toda la extensión del imperio persa. Acá sucede algo interesante, que es de lo que ya algo les habré mencionado. Esta es la Grecia continental, esta es la Grecia insular, son el archipiélago del mar Egeo. Aquí tenemos el Peloponeso y aquí tenemos la Grecia continental. Entonces, estos dos lugares son importantes en la Grecia continental. El Peloponeso, por un pueblo que son los espartanos, la ciudad de Esparta, o la polis de Esparta es el término, y aquí tenemos la polis de Atenas. Estas dos son las ciudades importantes y son antagónicas entre ellas. Están en constante lucha militar, hay guerras a cada rato por quién domina la región. Los más bélicos son los espartanos. Entonces, cuando vienen las invasiones de los persas hacia esta región, entonces los espartanos buscan juntarse con los atenienses. Pero los atenienses le dicen, vaya, sí está bien, pero primero vamos a celebrar nuestras fiestas. Entonces se dedican a la observación, a las fiestas, de todo, y pues no les hacen caso. Y es donde los espartanos pues se van solos a la guerra contra los persas. Y ahí es donde viene la película que seguramente ustedes vieron, que se llama 300, que habla acerca de la gesta de estos 300 espartanos que le hicieron frente a un ejército que les quizá quintuplicaba en número a ellos. Y pues fueron vencidos completamente. Sin embargo, pues el gesto de valentía de ellos se conmemora todavía a la fecha en esa región. Va a ser hasta que un rey venido de esta región, que se llama Macedonia, siempre en la Grecia continental, va a tomar el control. Y ese es Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia. Él va a unificar primero Grecia y luego pues va a arremeter en contra de esas guerras de los persas. Esas son, por cierto, ese periodo de guerras es las que se llaman guerras médicas. Bien, acá lo que les mencionaba, las guerras médicas, se llaman médicas porque es un conjunto de eventos, batallas, que se dan entre los medos y los helenos, o los griegos, como decimos actualmente, a esta región de acá. Esta es la zona de conflicto por el control de la región. Los persas nunca lograron controlar esta región al 100%. Camila dice que en ese momento ya se había desarrollado la mitología griega, ya existía bastante desarrollo de Grecia, ya había pasado el periodo formativo, el arcaico, el clásico y estábamos en periodo helénico, cuando pues aparecen los persas. Ahí, bueno, vamos a verlo luego con los griegos, pero les adelanto sobre eso. Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno logró
repeler el ataque de los persas y se los comió prácticamente, o sea, se comió toda esa cultura en el sentido de que la absorbió, la venció, eso. No literalmente que se los comieron, no eran caníbales, sino que de manera simbólica, les digo, pues los vencieron completamente. Y se hizo de todavía más territorio, siguió conquistando hacia donde le daban sus ojos, llegó hasta la India, hacia el occidente llegó hasta Cartago, Egipto, la zona de Anatolia, parte de la zona insular de Arabia, no insular, perdón, de la península arábiga, que es donde está Arabia Saudita totalmente, y pues los conquistó a todos. Lamentablemente, pues él muere muy joven y los encargados que había dejado de todos esos territorios terminaron peleándose entre ellos por el control y matando a todos los familiares de Alejandro Magno que podrían ser herederos del territorio. Así es que pues ahí terminó el legado de Alejandro de Macedonia. Esto a nivel de chiste, como para que se despierten del letargo que seguramente tienen ya hasta ahora. Las guerras médicas no tienen nada que ver con médicos, sino que es la colusión del mundo fragmentado político de la antigua Grecia, porque a saber de esto, los griegos no eran un solo pueblo, sino que eran polis, y las polis son ciudades-estado, que se maneja cada quien con su propio gobierno, no estaban unificados, y el enorme imperio persa. Los persas sí eran un imperio ya organizado en el momento que entra en contacto bélico con los griegos. Entonces hubo necesidad que del lado griego, pues Alejandro I hiciera la unificación del territorio, armara su ejército y entonces pudo sostener la arremetida de los persas hacia la región. Que bien dice, Alejandro Magno era de la región griega de Macedonia o del país de Macedonia, de la región de Macedonia. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Yolik, ¿de dónde salió así la palabra médica para poder llamarlo así guerras médicas? En la diapositiva anterior está acá. Pero se las leo. Los griegos se enfrentaron a los persas, a quienes llamaban medos, en un conflicto bélico conocido como guerras médicas, el que duró varias décadas, al final de las cuales consiguieron la victoria. Entonces, los medos eran los que lucharon en contra de los griegos. Entonces a las guerras se le llaman médicas. Son las guerras entre el pueblo heleno y el pueblo medo, que son los mismos persas. Bueno, gracias. Bueno, luego, acá, cómo nos engaña Hollywood también, la expectativa, si ustedes vieron 300, ¿cómo era Jerjes? ¿No vieron la película? Era alto. Muy bien, ¿qué más? Y lo veían como una divinidad. Correcto, recordemos todos los dioses guerreros, perdón, los guerreros reyes de este momento los consideraban como dioses, porque ellos se consideraban divinos. ¿Qué más? ¿No? Nadie me dice de la altura. Era chiquito, era mediano, estatura promedia. Pues bien, era gigante según los ojos, ¿verdad? ¿Alguien me va a decir algo? ¿No? Me apagan el micrófono por ahí, por favor. Cristian, creo. Sí. Bien, entonces se consideraba como alguien, o lo ven en la película como un gigante. Entonces, digamos como la de expectativa versus realidad, Hollywood nos lo presenta de una forma, pero según lo que se sabe, según las representaciones, Jerjes tendría que verse de esta forma, no de esta. ¿Ven la gran diferencia? Jerjes correspondería, el de la ilustración acá, lo más cercano a un
a un rey guerrero persa. Esto no. Esto es ya ¿cómo sería? Un producto vendible para Hollywood. Entonces a veces tendemos ahí a captar lo que las películas nos dicen como algo real. Y así funciona con muchos otros temas, como por ejemplo, porque se habla de gótico cuando se refieren a algo que tiene que ver con la muerte, con la oscuridad, con un tipo de música, pero el gótico es color, el gótico es luz, pero Hollywood nos hizo verlo de manera diferente, pero eso pues en su momento lo vamos a ver. Bien, sobre la arquitectura, pues desde el primer momento estamos hablando de una arquitectura de gran calidad, con un desarrollo bastante grande de las ciudades. Déjame ver, Andrea, dígame. Buenas tardes, yo tengo una duda Dígame. que me confundí un poco con las imágenes, pero en esta época ya estaban los imperios romanos tratando de tener más territorio. No, Roma, pues, estamos hablando de las guerras médicas, vamos a ver acá las fechas. Estamos hablando de 497 a 479 antes de Cristo. En este momento lo que estamos viendo es el periodo helénico, o sea, esa es la expansión de Alejandro Magno. Roma es todavía una potencia militar ya a este punto, que comienza apenas su expansión desde la península itálica hacia las regiones del norte y occidente y oriente. Faltarán unos 200 años todavía para que Roma tenga el esplendor de la Roma que seguramente conocemos, ¿verdad? Esa que dominó todo el mundo conocido para la época. O sea, Alejandro Magno morirá alrededor del siglo III. Lo que quedó de su imperio duraría más o menos unos 200 años. Luego de eso, pues cae todo bajo dominio de los romanos. O sea que estamos ya justo donde comenzamos a ver coincidir todas esas culturas. Pero todavía no es tiempo del todo. Bien, entonces, acá algunos ejemplos de la arquitectura. Esto es bueno, antes por la pregunta, ¿qué edad tenía aproximadamente cuando murió? Entre 30 y 33 años tenía Alejandro de Macedonia cuando murió. Tomando en cuenta que subió al poder pues antes de los 18 años, pues estaríamos hablando de unos 15 años, 16 años de vida como rey y como guerrero. Y en esos 15, 16 años logró construir un imperio pues mayor a cualquier otro que hubiese existido antes. Pero pues murió joven y su legado pues no supo ser administrado por los líderes que él había dejado, y pues su familia fue perseguida para poder eliminar cualquier heredero que reclamase los territorios que eran de Alejandro. Entonces pues ahí fue que perdió pues todo el legado que pudo haber quedado. Bueno, y lo asumieron luego los romanos, ¿verdad? Pero eso ya es una historia que vamos a ver más adelante. Bien, sobre la arquitectura, en general en Mesopotamia es uso de ladrillo. Hay un modelo de palacio que ya hemos visto, que es amurallado, que es hecho con adobe principalmente y ladrillo cocido. Hay algunos que serían convencionalismos también para el desarrollo de las columnas, que vamos a ver más presente acá, y son esos, por ejemplo, el desarrollo de varios capiteles en una misma columna. Un basamento, por ejemplo, que es similar a los que vemos en Egipto. Los fustes, que es el cuerpo de la columna, eso es griego, es una columna estriada. Luego esta parte de acá correspondería a un capitel, dice palmiforme y flor egipcio. Eso también es influencia egipcia. Las volutas nos dice entonces que hay influencia griega acá. Y el capitel mitológico de los bueyes, pues eso es mesopotámico. Entonces vemos que en las columnas podemos observar que a este punto
y pues lo que se construye tiene que ver con otros pueblos de los alrededores. No es algo ya al 100% derivado de la propia cultura mesopotámica, sino que consta ya como ejemplo de las conquistas que tuvieron de otros pueblos. Entonces tenemos entre los ejemplos de las construcciones, el palacio, templos, que son los zigurat, y las tumbas también que se hicieron, los mausoleos que se hicieron de sus reyes. Acá. Hay una ciudad muy importante, es Persépolis, que era la capital de Persia, y pues ahí se conservan bastante todavía de la arquitectura, de los relieves decorativos que habían en las paredes. Acá. Algunas de estas ciudades en la zona norte, especialmente en Mesopotamia, que sería Asiria, Líbano, en la zona norte de Irak, fueron dinamitadas durante el dominio de ISIS en la región. Si recuerdan ustedes, estos extremistas islámicos declararon califato allá por el 2015 en la región, 2014-2015, por ahí. Eso significaba que para ellos habían sido borradas todas las fronteras actuales, porque califato es el país, es un reino de los musulmanes, como lo fue en su momento de mayor esplendor entre el siglo VIII y el siglo X. Entonces querían retomar todo eso. Y una vez tomaron el control de muchas regiones, lo que hicieron fue dinamitar las ciudades que habían ahí. Entonces mucho de lo que se sabía de los persas en la región, pues ya no está más que en fotografías. Todo fue destruido. Ese es Persépolis. Mucho de ella sí todavía se mantiene en pie. Vean las esfinges. Vean el tamaño de la persona al frente de ellas. Ahora imagínense ustedes que van a un pueblo nuevo, un lugar extraño, y pues van caminando y llegan hasta esta entrada. Entonces, al pasar por ahí, probablemente pues generaría un poco de intranquilidad el verse en medio de las esfinges. Los griegos luego van a desarrollar en su mitología algunos pasajes que se refieren a las esfinges. Acuérdense de la esfinge que decía un acertijo para poder dejar pasar a este héroe griego. No recuerdo si era Edipo o era o Prometeo, no recuerdo, ahí se me acaba de escapar. Pero pues a uno de ellos lo detenía y le recitaba un acertijo que luego debía decir, si no, pues algo malo le iba a pasar acá. Entonces eso es, o está basado en ese tipo de imágenes. A nivel de escultura, pues los relieves son los que principalmente observamos. Acá la lucha entre los animales, que son una representación de las fuerzas de la naturaleza. El león y el carnero son dos ejemplos de esa lucha. Acá pues observamos el naturalismo. Vean la manera como se representan las costillas, los músculos, el movimiento también, la cornamenta. Es bien simbólico, bien simplificado, sin embargo no deja de ser naturalista. Acá un león mordiendo. Siempre la lucha es entre el carnero o el ternero, pero el ternero y el león. Ahura Mazda y otros más. Esto siempre les pregunto por un convencionalismo de representación de la figura. Esa es una esfinge, pero si se fijan tiene 5 patas. ¿A qué creen que obedece esto? Que tenga 5 patas. ¿Ah? Bueno, lo que están Al resolviendo... movimiento. Movimiento, muy bien. Como que van caminando más rápido, dice, poder. Lo mismo que las alas, que sería la representación del poder. Abundancia, rapidez.
Y bueno, por cuestión de tiempo se lo puede hacer un poquito más rápido. Fíjense que no tiene nada que ver con alguna representación de poder o algo por el estilo. Lo que resuelve es algo bastante simple y es perspectiva. Porque cuando ustedes ven a la esfinge de perfil, entonces ustedes no verían esta pata que está atrás, sino que verían esta nada más. Entonces ustedes lo ven de perfil y tiene 4 patas. Pero, a ver, acá, si lo vemos de frente, tiene 2 patas, nada más, porque serían las 2 que vemos de frente. Entonces lo que resuelven nada más es perspectiva. Si ustedes lo ven de frente, tiene 2 patas nada más adelante, pero si lo ven de perfil, entonces tiene 4 patas también. Solo que lo veamos así, este plano, entonces observamos las 5 patas del animal. Pero pues resuelve nada más algo de configuración de la imagen. Y hay otros ejemplos, pues de algunas esculturas de bulto, parte de los capiteles, con estos monstruos denominados así, que son los grifos, son los, ¿qué me cuesta otros más? Los grifos, quimeras, esfinges y otros más. Los leones también, los terneros, los bueyes son símbolos para todas estas culturas. En cuanto a la pintura, pues hay algunos manuscritos que han sobrevivido el paso del tiempo, que son escritos sobre papel en el que hay tanto texto como también hay imagen que describe parte de lo que aparece en el texto. Pero pues se han conservado solo algunos elementos. Estos son azulejos, es decir, ladrillo que se ha trabajado en relieve y luego a ese relieve se le ha colocado un esmalte con color para generar luego esta imagen ya cuando se reconstruye en la pared. No es que la pared sea de este ladrillo, sino que la pared tiene una configuración ya de adobe y se recubre con este ladrillo para darle más durabilidad. Luego las imágenes de danzantes, de agricultores, de guerreros también son parte de las procesiones que se muestran en las paredes. Vean esto, estos son azulejos. Ahí tenemos pues, muchos elementos decorativos. Acá hay tanto relieve como pintura sobre el azulejo también para generar más realismo. La yuxtaposición, acuérdense, una pieza sobre otra para representar la profundidad. Y bueno, ahí algunos de los, bueno, lo que me preguntaban acerca de lo del tiempo, pues Roma, Persia y Grecia coinciden ya en su desarrollo con estas culturas que hemos estado viendo. Nos acercamos hacia el momento en el que los griegos van a hacer incursión, los romanos luego, pero por efectos de desarrollo de la clase, acá es como que llegamos al año 4 antes de Cristo y luego pues nos regresamos otra vez 5000 años atrás en el tiempo y comenzamos una nueva temática que se denomina Egipto. Así que me quedo por acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, No, entonces voy, claro. detenemos la grabación.